Hola, hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo soy la profesora Miriam Cerón Cruz de la asignatura de Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Quiero agradecerte y reconocer el enorme esfuerzo que hasta el momento has hecho para entregar en tiempo y forma todos y cada uno de tus trabajos en la plataforma Classroom. Quiero también hacer extensiva esa felicitación y el agradecimiento a los señores padres y madres de familia que siempre están atrás de los alumnos respaldando su aprendizaje. En esta primer clase virtual de Derecho abordaremos la temática de Derecho Penal. Como tú bien sabes, el Derecho Penal, en general el derecho es muy extenso, las temáticas son muy extensas, así que trataré en la medida de lo posible no hacer tan largo este video. Para empezar, es preciso recapitular algunas temáticas que ya vimos en clase y te invito a que tengas a la mano tu cuaderno de apuntes, tu libro de apoyo y tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si gustas ir haciendo tus preguntas, al final me las puedes dejar en los comentarios o me las puedes mandar vía mensaje en Classroom y yo con mucho gusto te las voy a responder. Recordemos que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo tanto siempre va a tender a relacionarse. Es como surgen las sociedades. Dentro de estas sociedades, el mismo hombre crea sus reglas y normas para poder convivir armónicamente. Es cuando nacen las reglas y le dan una clasificación al convertirse en normas. ¿Cuál es la clasificación? Ya lo hemos visto en clase. Se dividen en normas sociales, normas religiosas, normas morales y normas jurídicas. Son estas últimas las que sostienen al derecho, precisamente al derecho penal. Habíamos dicho que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo que vive dentro de una sociedad. Y vamos a ver también el concepto de derecho penal. Como lo tienes aquí, dice que se ubica dentro del derecho público. Recordemos también que el derecho se clasifica en público y en privado. ¿Por qué es público? Porque el Estado interviene activamente en la solución de conflictos buscando preservar el orden y la paz públicos. Entonces tenemos que el Estado siempre va a estar interviniendo para representar los intereses ya sea de la víctima o el ofendido, o en este caso de las personas a quienes se les puedan vulnerar sus garantías individuales. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de estos delitos. Tenemos aquí la legislación aplicable al derecho penal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, códigos penales estatales, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Constitución Política de los Estados Unidos, por supuesto, y también las constituciones locales de cada estado y las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es el delito? Aquí dice que el delito es definido por el Código Penal como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Acto u omisión que sancionan las leyes penales. También tenemos otro concepto que algunos códigos estatales emiten. Dicen que es la conducta típica, antijurídica y culpable a la que se le atribuye legalmente una o varias penas. ¿Por qué conducta típica? Porque tiene que encuadrar específicamente en un tipo penal, es decir, en un delito. ¿Por qué antijurídica? Porque es contraria a derecho, y culpable porque es personalmente reprochable a un individuo. Los delitos pueden ser también instantáneos, permanentes o continuados. Son instantáneos porque su consumación se agota en el mismo momento de ejecutar la acción. Aquí, por ejemplo, yo te puse el ejemplo de un homicidio y de un robo.
al momento de accionar un arma de fuego y dispararle a una persona, estás agotando todos los elementos del tipo para que se lleve a cabo el homicidio. Es en un solo acto que se comete este delito. Otra clasificación es el delito permanente. ¿Cuándo es permanente? Son aquellos cuya consumación se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, el abandono de incapaz. Si tú abandonas a tus hijos y no los dejas con alguna persona o no les dejas los medios para poder sobrevivir, pues estos van a enfermar o se pueden morir. Entonces se puede configurar el delito de abandono de incapaz, porque se prolongó en el tiempo. Tú te fuiste, los abandonaste a lo mejor 3 meses, los dejaste encerrados, entonces ese delito se prolongó en el tiempo. Ahora, los delitos continuados, ¿cuáles son? Dice que aquí que son aquellos que se cometen con un mismo propósito delictivo y contra un mismo sujeto mediante varias conductas, ¿sí? Por ejemplo, el robo hormiga. El empleado va a estar sustrayendo objetos o dinero en diferentes momentos, bajo diferentes circunstancias. Entonces van a ser diferentes conductas que al final van a ser un solo delito. Por ejemplo, el robo. Entonces, ya tenemos esto. Ahora tenemos que los delitos también pueden ser culposos o dolosos. ¿Cuándo es doloso un delito? ¿Qué es el dolo? Dice aquí que la comisión de los delitos pueden ser de forma dolosa o culposa. Se considera que alguien obra de forma culposa cuando, conociendo los elementos del delito o los resultados, lo realizas. Por ejemplo, una persona conoce que comete homicidio al privar de la vida a otra persona y, sabiéndolo, apunta con un arma de fuego a otra persona, accionando el arma y dándole muerte. Es decir, tú sabías y conocías los resultados y las consecuencias de tus actos, y aún así decides cometer el ilícito. Es decir, es la maquinación, el deseo y esa materialización de tu conducta. A diferencia de los delitos culposos. Los delitos culposos son aquellos cuando no se previó el delito, siendo previsibles, o cuando se viola un deber de cuidado. Por ejemplo, vas manejando, la persona, el peatón, no se subió al puente para querer atravesarse la calle porque le dio flojera y se le hizo fácil quererse atravesar. En ese momento tú vas pasando, lo atropellas y puede ser que solamente lo lesiones o lo mates. Tú no querías, tú no tenías la intención de matarlo o de lesionarlo. Sin embargo, sí vas a ser responsable de ese delito. Eres responsable aunque no tuvieras la intención de cometerlo, como en el dolo. No tenías la maquinación de que, ay, voy a salir a manejar a ver a quién atropello hoy. No. Tú a lo mejor no te fijaste o ibas a exceso de velocidad, incluso a lo mejor ibas tomado en estado de ebriedad y por eso no preveíste y violaste un deber de cuidado. Siguiente. También los delitos se pueden clasificar por su validez espacial, como lo son los delitos federales y los delitos del fuero común. Como bien aquí dice que los delitos federales, de manera general hacemos mención que estos están contemplados en el Código Penal Federal. La descripción y sanción de los mismos las podemos encontrar en dicho código. Son delitos federales, por ejemplo, el ataque a las vías de comunicación, delitos contra la salud, la trata de personas, falsificación de documentos, etc. Los descritos en el Código Penal Federal. Ahora, los delitos del fuero común van a ser aquellos que estén descritos en los códigos estatales. Las entidades federativas, a través de sus códigos penales, en sus disposiciones, describen las conductas y omisiones constitutivas de delitos, así como sus respectivas sanciones.
son o quiénes son los sujetos de los delitos? Las partes que intervienen en un delito. Primeramente tenemos al sujeto activo, que es la persona que realiza la conducta considerada como delito. Por ejemplo, quien secuestra, quien da muerte a otra persona, quien lesiona, quien roba, etc. Ese es el sujeto activo. El sujeto pasivo, por el contrario, es la persona titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. También se le conoce con el nombre de víctima u ofendido. Por ejemplo, a quien se le privó de la libertad, a quien le quitaron la vida, a quien lo lesionaron, a quien lo robaron, etc. Posteriormente tenemos qué es la responsabilidad penal. El concepto dice que es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un delito. Quien comete un delito es responsable de cometerlo. Se consideran autores o partícipes del delito, ¿sí? Primeramente aquí dice a los que preparen la realización de un delito, a los que la preparan, los que la maquinan, son los llamados autores intelectuales, ¿sale? Después dice el que realiza el delito, los llamados o conocidos autores materiales, los que realicen el delito de forma conjunta, los que lleven a cabo el delito valiéndose de otros, los que determinen dolosamente a otro para cometerlo, los que dolosamente presten ayuda a otro para la comisión de un delito, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al que lo cometió en cumplimiento a una promesa anterior al delito, los que sin acuerdo previo intervengan en la comisión de un delito cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo, los autores o partícipes de un delito son responsables en la medida de su propia culpabilidad, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos individuos, los autores, ¿sí? Que son los que conciben, ordenan, ejecutan, intervienen o se aprovechan de otro, ¿sí? Y los partícipes, que van a ser los que instigan, los que cooperan o los que auxilien en la comisión de un delito, ¿sí? A cada uno, ya sea autor o partícipe, se le hará responsable del delito en la medida de su comisión, ¿sí? Siguiente, ¿qué es la imputabilidad? La doctrina y los códigos penales estatales señalan que es penalmente imputable quien al momento de realizar un delito tiene capacidad de comprender que se trata de un delito y aún así decide realizarlo. Es decir, la imputabilidad es cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo, cuando se te puede fincar responsabilidad porque sabías y conocías los efectos del delito, ¿sí? Y aún sabiéndolos, quisiste realizarlo, a diferencia, por ejemplo, de la inimputabilidad. Aquí dice, la doctrina y algunos de los códigos penales de las entidades federativas disponen que estará excluido de delito quien al momento de realizarlo no tenga la capacidad de comprender que se trata de un delito por padecer algún trastorno mental o bien desarrollo intelectual retardado. En estos casos, el juez, a través de pruebas y dictámenes periciales, valorará el grado de inimputabilidad y en base a esto impondrá las penas y medidas de seguridad que procedan. ¿Quién es inimputable? Todas aquellas personas o individuos que cometen un delito bajo un trastorno mental, alguna enfermedad, como por ejemplo la esquizofrenia, o que estés en algún estado de interdicción, ¿sí?
por ejemplo, que tengas algún síndrome de Down o que hayas actuado bajo el influjo de alguna droga o enervante, etc. Es decir, que en ese momento tú no tenías la capacidad mental de controlar tu voluntad y mucho menos tu conducta, ¿sale? No tenemos por qué tocarlo, pero la tentativa de delito también se sanciona y es importante que lo sepas. ¿Cuál es la tentativa de delito? Cuando tú tenías toda la intención de cometer el ilícito, pero por causas ajenas a ti o por causas externas a la persona que comete el delito, no se producen los resultados que se esperaban. Ejemplo, ¿sí? Al marido le doy todas las noches en su té de tila una pizca de arsénico, con la finalidad obviamente de matar, de que se muera, ¿sí? Pero a lo mejor era muy resistente y no se muere, ¿sale? Otra, tú le das 20 puñaladas a una persona, pero resulta que no se las diste bien o sobrevive a las 20 puñaladas, finalmente tu intención era matarlo, pero por causas ajenas a ti no sucede así. Entonces, en este caso sería homicidio en grado de tentativa y la pena va a ser, se te va a imponer en cierta proporción. Aquí dice, el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad de esa persona, aun cuando esa persona desista de forma espontánea de la ejecución o impida la consumación del delito. A lo mejor ya después te arrepentiste de haberlo acuchillado y le llamas a la ambulancia y le pides perdón. Finalmente el delito ya se cometió en grado de tentativa, pero ya lo cometiste, ¿sí? En este caso, contrario a la tentativa, podría ser también que exista una causa excluyente del delito. ¿Cuándo va a ser una causa excluyente de delito? Dice aquí que es una figura que implica que no se puede considerar que existió un delito cuando se realizan ciertas conductas con el objetivo de proteger determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de cometer el delito, aunque se realice alguna de las conductas que lo integran, ¿sí? Por ejemplo, muy sonado, que cuando roban el transporte público, de pronto va una persona que es militar o que es policía y que va armada. Entonces, esta persona lo que hace es defenderse y les dispara a los ladrones y los mata. Entonces, pudiera establecerse una excluyente de delito. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor actuaste en defensa propia y estabas protegiendo un bien jurídico tutelado por la norma, que en este caso, pues primeramente es tu integridad física, porque tú no sabes, si te está apuntando con un arma, tú no sabes si te va a matar. Entonces ahí está vulnerando tu integridad física, tu vida, ¿sí? Y también otro ejemplo podría ser el violador. Cuando está abusando de la persona, la víctima a lo mejor agarra algún objeto con el que lo pueda lesionar, le pueda pegar, incluso hasta lo puede matar. Obviamente se te excluye de responsabilidad porque tú actuaste para defenderte, para defender otro derecho. Entonces ese es un excluyente de delito. Vamos a ver el tema también de penas y medidas de seguridad. Las penas y medidas de seguridad son las consecuencias jurídicas del delito. El objetivo de su existencia son la readaptación, resocialización, rehabilitación, reinserción o regeneración del delincuente sentenciado. Entre las penas y medidas de seguridad establecidas en los códigos penales se encuentran, por ejemplo, la prisión, el trabajo en favor de la comunidad, el confinamiento, la prohibición de ir a un lugar determinado, sanciones pecuniarias, decomiso de instrumentos, objetos y bienes productos de un delito, la amonestación, el apercibimiento,
la colocación de dispositivos de localización y vigilancia, entre otros. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No sé, como les comento, si tienen alguna duda, con mucho gusto se las puedo responder, ya sea en otro video por mensaje privado, como ustedes así lo pidan. Me gustaría, seguramente a lo mejor me van a decir, la prisión, yo creo que esa la tienen bien clara, pues es la cárcel. El trabajo en favor de la comunidad. Aquí en nuestro país casi no se ve eso porque no tenemos la tecnología ni el suficiente personal, pero pues pueden ser faenas de los reos, por ejemplo. El confinamiento es la prohibición de ir a un lugar determinado, estar en tu departamento, estar en tu casa y no poder salir ni al súper, por ejemplo. Otra es prohibición de ir a un lugar determinado. Este puede ser que a lo mejor tú no puedas salir del país o no puedas salir del estado o no puedas ingresar también a un estado. A lo mejor puedes ir a cualquier otra parte, pero no puedes ingresar a ese estado. Sucede mucho, por ejemplo, con los delitos contra la familia, cuando fuiste responsable de algún delito de violencia familiar, lesiones, perdón, incluso el homicidio, pues te prohíben que vayas a donde reside la víctima o el ofendido, ¿no? Si es que lo sabes. En cuanto a las medidas de seguridad, también está la vigilancia de la autoridad, es decir, que tengas ahí a personal de seguridad pública vigilándote. Perdón. El tratamiento de inimputables. ¿Cuál es el tratamiento de inimputables? Como su nombre lo dice, tratamiento psicológico a los inimputables. Tenías esquizofrenia, padecías de tus facultades mentales, bueno, pues entonces sí mataste, pero eso no quiere decir que pues que no te vayan a juzgar o que no te, a lo mejor es una causa excluyente del delito, pero no de la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener una sanción y esa sanción a lo mejor no va a ser irte a la cárcel, pero sí va a ser irte a tratamiento. Caución de no ofender también es una medida de seguridad. La caución es una suma de dinero que tú estás depositando para que garantices, por ejemplo, que tú no vas a cometer el delito con el cual has amenazado o que ya no te vas a acercar a determinada persona, etc. Y el último punto que tendremos que tocar respecto a nuestro temario viene siendo lo que es el juicio de amparo. Aquí podemos ver, está resaltado que el juicio de amparo mexicano es un medio de control constitucional a través del cual se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o en ciertos casos de particulares. Su ámbito de protección se extiende a la tutela de todo el orden jurídico nacional. Es decir, cuando tú solicitas un amparo, estás solicitando la protección federal. El amparo es a nivel federal. Sus bases están contenidas, es decir, su fundamento jurídico es los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Para qué te sirve un amparo? ¿Para qué sirve y contra qué procede el juicio de amparo? Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Es decir, cuando un acto de autoridad vulnere o viole tus derechos humanos o tus garantías individuales. Por ejemplo, una orden de aprehensión. Tú te enteras que existe una orden de aprehensión en tu contra, pero a lo mejor tú estás seguro que no cometiste ningún delito o probablemente no te acuerdas a qué o no sabes a qué se deba la orden de aprehensión.
Entonces, lo que tú puedes hacer es solicitar el amparo y la protección de las leyes federales para que se suspenda esa orden de aprehensión, en lo que tú buscas a tu abogado, en lo que tú buscas tus pruebas para poder defenderte. No quiere decir que se va a ir a la basura, se va a romper esa orden de aprehensión. No. Quiere decir que se va a suspender el acto en tanto las autoridades federales ven que sea procedente. En caso de que sea procedente, te van a decir por qué. ¿Sí? ¿Cuál es la garantía que te están violando ahí? Probablemente que la autoridad que emitió esa orden judicial no te dijo por qué. O los policías ministeriales, como los llaman judiciales, llegaron por ti y no te dijeron por qué. No sabes de qué se trata. Puede ser también que te hayan detenido y te tengan incomunicado. ¿Sí? Ese es alguno de los ejemplos por el cual puede proceder un amparo. Aquí también dice que por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Es decir, un estado como ente social también puede solicitar la protección y amparo de la ley federal. Por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Es decir, a lo mejor un estado, ejemplo, el Estado de México, está invadiendo esferas federales o está haciendo cosas que no le competen. Entonces el Estado federal se puede amparar contra esos actos o omisiones del Estado de México porque se está metiendo en cosas que no le corresponden. ¿Sí? La legislación aplicable al juicio de amparo es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque es su fundamento jurídico, su fundamento legal, el artículo 103 y el 107, como ya lo dije, y la ley de amparo. La ley de amparo es una ley federal. ¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo? Ya lo dijimos, es restituir a la persona en el goce de los derechos vulnerados, es decir, que se deje como estaba el derecho. Si si a mí me llevaron los judiciales por una orden de aprehensión, estoy solicitando el amparo, ¿cómo van a restituirme ese derecho? Bueno, pues que me pongan en libertad, ¿sí? Toda vez de que a lo mejor no corresponde, es ilegal. Hay personas que, por ejemplo, les pagan a los jueces o a los ministerios públicos y hacen mal su trabajo y sin pruebas suficientes solicitan la orden de aprehensión y te llega a ti. Entonces tú no sabes, a ti nunca te llamaron a juicio, a ti nunca te citaron con tu abogado personal de confianza, a ti nunca te dejaron presentar tus datos de prueba en la investigación y resulta que ya te están generando una orden de aprehensión por un delito que ni siquiera cometiste o probablemente sí lo hayas cometido, pero resulta que nunca te llamaron para que declararas al respecto o para que reunieras tus datos de prueba y pudieras preparar tu defensa. Ahí te están vulnerando tus garantías, entonces, ¿cómo te lo van a restituir? Pues dejándote en libertad, ¿ok? Las partes en el juicio de amparo, es importante también que las conozcan. En este caso, las partes son, aquí lo tienen, las partes en el juicio de amparo son la autoridad responsable, ¿sí? La autoridad responsable, es decir, quien emite, por ejemplo, esa orden de aprehensión o quien violó el acto reclamado, ¿sí? El agraviado de manera directa, es decir, a la persona a la que se le están vulnerando sus garantías. Y el tercero perjudicado, el particular cuyos intereses son o pueden ser afectados. En este caso, por ejemplo, el quejoso igual es un padre de familia que a lo mejor le están descontando
el 95% de su sueldo porque debe cierta cantidad. Entonces, la autoridad responsable sería en este caso un juez que ordenó que le retiraran el 95% de su sueldo para que pagara la deuda. Y el tercero perjudicado en este caso podrían ser, por ejemplo, los menores de edad. Oye, espérate, si está bien, mi papá te debe, pero le estás dejando 5% de su sueldo. Entonces, no le puedes quitar tanto. ¿Por qué? Porque primero está mi derecho a la alimentación, a mi educación, a la salud, y con ese 5% no lo va a poder hacer. Entonces podría ser también un tercero perjudicado. Otro ejemplo sería que, por ejemplo, tú eres dueño de una bodega, de un inmueble, lo rentas y las personas a las que les rentaste el inmueble se dedican, por ejemplo, al tráfico de drogas. Los detienen, aseguran el inmueble y no lo puedes usar, no puedes entrar, no puedes regresar. Entonces a lo mejor tú de lo que vives son de tus rentas y entonces ahorita eres el tercero perjudicado, vas a tener que solicitar un amparo para que se te restituya ese inmueble, toda vez que tú tienes tu contrato de arrendamiento donde vas a acreditar que efectivamente tú les rentabas y que desconocías para qué lo ocupaban y que gracias a esa renta tú te allegas pues del dinero suficiente para poder sobrevivir, ¿sí? Para eso es lo que nos sirve el juicio de amparo. Entonces, hasta aquí te pido por favor que si tienes alguna duda, eh, me la comentes, me envíes mensaje y por lo pronto pues esto ya sería todo. Espero puedas disculpar esos pequeños detalles de grabación, esos titubeos y prometo mejorar en los videos y pues para ya terminar este video quiero pedirte, recordarte que debes de cuidarte mucho, de quedarte en casa y espero que como todos, ¿verdad? Que esta situación termine lo más pronto posible para poderte ver otra vez en el salón de clases, porque ya los extrañamos mucho, ¿sí? Saludos.